Estamos aquí en la Embajada de México. Hoy continuaremos conversando sobre el nacimiento y consolidación de AREMCH, una cooperativa que busca fortalecer y visibilizar el trabajo de mujeres mexicanas emprendedoras y empresarias en Chile, y sobre todo, el importante acompañamiento que ha existido desde la Embajada de México en Chile. Por esta razón estamos aquí, platicaremos con Beatriz Cervantes, quien es agregada comercial y económica por México aquí en la Embajada de Chile. Así que aquí dispuestas a iniciar esta charla. ¿Qué tal? Estamos esta mañana aquí en las oficinas de la Embajada de México. Tenemos la oportunidad de estar conversando con Beatriz Cervantes. Beatriz Cervantes Mandujano. Ella es agregada de Asuntos Económicos, Comerciales, Inversiones y Promoción, aquí en la Embajada de México en Chile. Y estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias, Beatriz, por permitirnos estar esta mañana contigo. Este es el segundo podcast de AREMCH y consideramos que cada vez va a llegar a más personas, sobre todo a más comunidad mexicana, y es importante conocer el trabajo y la labor de los funcionarios que están aquí en la embajada. Pero esta mañana, más que nada, vamos a iniciar preguntándole quién es Beatriz Cervantes. Muchas gracias, Beatriz. Al contrario, gracias a ustedes, Rosalba, a tu equipo, que están aquí en las instalaciones de la Embajada de México. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, ¿quién es Beatriz Cervantes? Muy buena pregunta. Beatriz Cervantes es una mujer comprometida con todos los elementos que la rodean, desde su familia, la sociedad, pero sobre todo desde edad muy temprana comprometida con su país. Tuve la oportunidad de representar ante la Cámara de Diputados a mi región, y eso a una edad muy temprana, a los 23 años. Muy jovencita. Muy joven, con toda la expectativa, digamos, saliendo del horno de la universidad y con elementos de principios y valores profesionales muy, digamos, tatuados y ejercidos con la sociedad. Entonces, realmente esa etapa marcó un antes y un después en mi vida, al ser una de las diputadas más jóvenes de todo el país. Y fue una gran escuela. Entonces, imagínate, abogada, representando a una región, con una representación política importante en el Estado de México, en la región de Texcoco, que es nuestra región, mi tierra. Y bueno, fue muy interesante, y de ahí todo lo que vino. Entonces, Beatriz es una mujer comprometida con todo aquello que pueda abonar algo positivo a la sociedad. Y creo que así podría resumir quién es Beatriz Cervantes. Soy una mujer leal, soy una mujer, me considero honesta, franca, y también una mujer que es sorora desde hace muchos años con otras mujeres. Importantísima esa Muy parte. Importante. Sí, bueno, pues precisamente hoy conversaremos sobre el nacimiento y la consolidación de AREMCH. Yo creo que tiene mucho que ver con esa parte sorora que estás mencionando. Justo eso que mencionas, que eres una mujer de trabajo, que eres una mujer sorora y que además estás en una posición de autoridad y que sí importa para la comunidad de mexicanas que estamos aquí en Chile, ya sea emprendiendo, estudiando, investigando, viviendo simplemente. Es importante. Y desde el punto de vista de AREMCH, como una cooperativa organizada, ha sido fundamental el contacto contigo. Entonces, porque como tal, la cooperativa pues busca fortalecer y visibilizar precisamente el trabajo de las mujeres mexicanas y emprendedoras aquí en Chile. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si tú de alguna manera observaste a lo largo de tu trayectoria y tu estancia aquí en Chile, observaste alguna necesidad entre las mujeres emprendedoras mexicanas que residen aquí en Chile. ¿Sí fue así? Fue así, Rosario, fue así, efectivamente. No lo pudiste haber descrito mejor. Yo creo que AREMCH es una
Es un gran esfuerzo, es un gran acompañamiento, es un gran hito de las mujeres mexicanas en Chile, porque hablando desde la oficina, desde la institucionalidad, desde esta embajada, por ejemplo, con la responsabilidad que ostento, claro está que la orientación que da esta oficina, la vinculación interinstitucional, no se debe de quedar en las grandes empresas. Las grandes empresas tienen otros mecanismos y tienen otros soportes. Incluso en las pequeñas o medianas que ya tienen algún tránsito importante. AREMCH es precisamente, creo yo, ese cúmulo de esfuerzos, pero de larga data, porque es la primera vez que existe una cooperativa en Chile bajo la regulación de las leyes chilenas. Es una organización que aparentemente es nueva y no. Yo le decía a Sugel, AREMCH, si tú me preguntaras qué es AREMCH, AREMCH es una organización de mujeres y emprendedoras que anhelan concretar su independencia económica, pero sobre todo es el cúmulo de un esfuerzo de larga data de muchas otras mujeres que han venido a Chile a concretar un sueño. Y que ese sueño en una mujer no se concreta o no se absorbe en sí mismo de manera subjetiva hasta que es libre ella misma, como mujer. La libertad obviamente te la da el conocimiento, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la independencia económica. Por supuesto. Eso es algo muy importante, que el ser humano no solo se sienta útil, sea útil y además sea productivo para sí mismo y para los seres que ama. AREMCH es, creo yo, una organización en la que vamos a ver, porque antes de que fuera AREMCH, yo conocí hace muchos años a una mujer que era que es como el botón representativo de todas aquellas que en algún momento pisaron por primera vez una tierra que no es la suya. Ser extranjero me queda muy claro que implica una gran resiliencia, sí. Elementos de inteligencia emocional muy importantes, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres somos ejes de familia. Y si tú vienes con la ilusión de crear un hogar, de proyectar una vida, de ser productiva y de ser feliz, lógicamente eso implica o lleva por añadidura el hecho de que las mujeres necesiten soportes, necesiten apoyos y necesiten ayudas. Esas ayudas no se dan por sí mismas. Esas ayudas la sociedad las va buscando, las va integrando y unas mujeres con otras generan grandes lazos de solidaridad, de apego y de apoyo. Porque las historias no son muy distintas. Curiosamente, AREMCH, hoy AREMCH, antes emprendedoras, antes mujeres que vinieron por fortalecer alguna situación académica, por amor, la mayoría, de verdad, me encantó conocer y saber que la mayoría de las mexicanas que están en Chile, sí, y cuando me escuchen, no me dejarán mentir, la mayoría integraron un proyecto de amor. Y el amor muchas veces te hace lanzarte al vacío con los elementos que tienes a la mano y dejas todo, una vida entera, en la tierra que te vio crecer por seguir adelante con ese proyecto. Entonces, ahí estamos con otro tipo de elementos. Por esa razón, desde lo profesional, académico, el amor, o incluso mujeres con negocios ya hechos, que también vienen sí, a mostrar sus capacidades. Entonces, tuve la fortuna de hace 10 años, que fui funcionaria en la Embajada de México también, conocer a una mujer muy talentosa, que es Sugel Castellanos, muy inquieta, finalmente sinaloense, porque así son nuestras queridas amigas sinaloenses, entronas, echadas para adelante,
pero me gustó mucho que siempre vi a una mujer estructurada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente el tener ganas, como en los Así negocios. No es suficiente tener un proyecto hasta que no se aterriza con la capacitación que se requiere. Entonces, ella era muy centrada, lo es, muy estructurada, y me gustaba mucho lo que estaba haciendo con relación a una asociación que existe en Chile, que queridos amigos mexicanos ahora la integran en otro estadio, pero que ella era parte de la mesa directiva o presidenta de la Asociación de Mexicanos en Chile. Obviamente eso le dio más fortaleza y más conocimiento. Más conocimiento, por supuesto. Y bueno, pues los mexicanos tenemos una gran riqueza. Digo, caray, tantas entidades federativas con pensamientos distintos, con gustos distintos, pero con un gran orgullo por nuestro país. Entonces, ahí es donde Sugel Castellanos entra en mi vida, yo entro en la suya, platicamos un poco y empezamos a reconocernos como dos mujeres con ciertas aptitudes, con sueños y con anhelos. Y hoy me da mucho gusto, de verdad, me da muchísimo gusto que nos hayamos vuelto a encontrar en el camino, ahora desde esta función, y que yo haya tenido la oportunidad, el gran honor de trabajar un programa consular, que ahorita te voy a platicar en qué consiste, porque es importante que cada año la tengan en el radar las mujeres, que es el Programa Consular de Emprendedoras Mexicanas para el exterior. Excelente. Yo creo que estaría de más, pero sí me gustaría preguntarte, Beatriz, en esto que estás mencionando, de alguna manera ya lo hiciste, ya lo respondiste, pero sí me gustaría hacer la pregunta, ¿y qué tan importante entonces es generar las redes de apoyo? Porque tú dijiste, no surgen como de manera espontánea, o se tienen que generar. ¿Por qué la importancia? Muy importante, porque el ser humano, para empezar, es un ser social por naturaleza. Y la gran riqueza que pueden aportarse entre unos a otros, pues lógicamente genera un elemento adicional. Yo podría decirlo no solamente de lo que tú puedes generar en conocimiento o recrear en conocimiento de uno a otro, sino sobre todo el reconocerte identitariamente con el otro. Así. Ahí es donde viene un elemento súper importante, que es la identidad. ¿Ese sería un desafío? Es un gran desafío, porque al final de cuentas la identidad es algo a nivel cultural, como todo producto social, en donde los seres humanos podremos tener distintas necesidades, pero nos une un símbolo, una bandera, nos une una tierra, una cultura, la gastronomía, la comida, la música, la esencia, la música, el folclore, los sabores y los valores. México es un país de grandes valores y tradiciones familiares, y yo creo que ese elemento de identidad es el que siempre hace que la diáspora se una. Así es. ¿Cierto? Por supuesto. Sobre todo las mujeres. Claro que sí. No podemos dejar de hacer mención del otro lado, de la otra cara de la moneda, Beatriz, porque, por ejemplo, aún existen brechas importantes para las mujeres en espacios empresariales y de liderazgo, no solamente en México, no solamente en Chile, sino que es algo global. ¿Tú cómo observas esta realidad actualmente? Yo la observo como una realidad muy vigente. Sí. Es una realidad en la que el sector público y el sector privado están haciendo lo suyo, que es trabajar por disminuir las brechas, pero sobre todo por tratar el tema de la inclusión. La inclusión a las mujeres, la inclusión también a los sectores más desfavorecidos, por decirlo de alguna manera, más vulnerables. Y bueno, es un ecosistema en el que los negocios tienen un rostro humano. Y ese rostro humano, desde la mujer, pues sí queda de ver en la practicidad para efecto de los porcentajes, no solo en las empresas a nivel directivo, sino también, vuelvo a repetir, en las fortalezas que debemos de darles a las mujeres emprendedoras. Por citar
algo muy importante. El Tratado de Libre Comercio entre México y Chile cumplió recientemente 25 años. Es muy importante porque los tratados de libre comercio, para efectos de su modernización, ambos países acordaron que no se quedaran los productos o los beneficios solo en las grandes empresas. Era muy importante fortalecer a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a las mujeres que están liderando empresas con un enfoque de género. Sí. Eso es súper importante. Y bueno, en 2024 se acordó a través de los grupos de trabajo que se realizaría un estudio precisamente, un estudio para saber dónde, cómo y sobre todo hacia dónde dirigir estos esfuerzos para disminuir las brechas. Y ese estudio generó datos muy interesantes que seguramente ahorita vamos a abordar. Sí, porque justo la visibilización del trabajo femenino, bueno, tiene que ver también cuando la comunidad y las mujeres dejamos de competir y entonces comenzamos a construir redes colaborativas, que así es como inició esta charla y sobre todo que es el objetivo de AREMCH. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, efectivamente. Por eso es muy importante conocer las regulaciones que tiene un país. A mí me queda claro que uno de los elementos más importantes, insisto, es el conocimiento y la capacitación. No es suficiente con tener ganas. Es necesario conocer las regulaciones. Por ejemplo, mujeres tan talentosas que en el camino me volví a reencontrar en AREMCH y me preguntan, ¿qué tengo que hacer para exportar? ¿O qué tengo que hacer para importar? El 92.9% de los productos de intercambio comercial México-Chile tienen 0 arancel. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que aun cuando vas a pagar las tasas, obviamente, de impuesto al valor agregado del país al que vas a importar o exportar, pues lógicamente estás hablando de que hay una gran trazabilidad favorable entre ambos países para que se ejerza el comercio. Mira. El comercio exterior. Ahora bien, como todo país hay reglas. Por supuesto. Y hay regulaciones normativas y fitosanitarias, según sea el caso, y otras. Y también tenemos convenios de no doble tributación. ¿Y cómo operan? Bueno, todo aquello es un ecosistema de regulaciones y normativas que sí es importante conocer. Porque al final del día, empoderar implica liderar un negocio con conocimiento para que tu margen de error sea menor. Todo se construye con acierto y error, pero al final del día hay errores que cuestan y cuestan mucho dinero y muchas veces dinero que el emprendedor no tiene. Por esa razón es que me parece que lo que tú acabas de decir, el liderazgo, es muy importante ejercerlo con responsabilidad. Y sobre todo, tomar en cuenta que este tipo de acuerdos, como los estudios, los análisis y los grupos de trabajo, siempre sirven como parte de la diplomacia económica para que los países puedan hacer más ágil hacia los ciudadanos los proyectos que tienen en mente. Por supuesto, porque yo creo que una de las principales situaciones a las que se enfrenta uno como emprendedor en otro país es el desconocimiento de las leyes, el desconocimiento de las normas y la tramitología que se tiene que hacer. Entonces, justo a través de lo que se menciona en cuanto a las redes de apoyo, es el conocimiento de otras mujeres que ya hicieron el camino, que ya recorrieron, que ya preguntaron y que están dispuestas a compartir. Efectivamente, Rosalba. Mira, yo aquí tengo un ejemplar que quisiera compartir con ustedes porque está publicado en la página de la SURREI, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, que es precisamente este tipo de productos, son los grandes avances que el Fondo de Cooperación México-Chile ha hecho posible, ya que cada año ambos gobiernos aportan cierta cantidad de dinero para realizar proyectos.
proyectos en beneficio de todos. Y bueno, precisamente hablando acerca de las brechas y el liderazgo de las mujeres en las MIPYMES, es que el gobierno mexicano y el gobierno chileno, a través del Fondo de Cooperación México-Chile, realizó este estudio que precisamente se llama Diagnóstico sobre el uso del Tratado de Libre Comercio Chile-México en la inclusión de MIPYMES, las empresas lideradas por mujeres. Este estudio es súper importante porque aquí es precisamente lo que tú dices, Rosalba, la visibilización, saber dónde estamos, cuántas somos, qué tipo de productos estamos comerciando, qué tipo de servicios. Y algo muy importante es qué se requiere. Entonces, el Tratado de Libre Comercio tiene grupos de trabajo. Y esos grupos de trabajo ya están precisamente haciendo análisis muy específicos en materia de programas de cooperación bilateral. Esto lo pueden consultar en la página de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile. Ahí hay un link. Y bueno, también, Rosalba, si me permites, claro, vamos a enviarles a nuestras queridas integrantes de AREMCH o a quienes ustedes digan 10 ejemplares impresos, claro que sí, de este estudio, porque vale mucho la pena. Y mira, dentro de los programas que se están trabajando, por ejemplo, está la ventanilla única digital binacional para exportadores MIPYMES. Como ustedes saben, el comercio bilateral entre México y Chile, México exporta muchísimo vehículos, por ejemplo, componentes de media y alta tecnología, entre otros elementos. Y Chile, elementos elementos agroindustriales, por ejemplo, sus frutos, el delicioso vino chileno, entre muchos otros productos. Pero bueno, siempre es muy importante agilizar. Así es. ¿Verdad? Y desde acá, estos grupos de trabajo están precisamente trabajando, vaya el pleonasmo, acerca de ello. Y bueno, aquí veo que en el programa 6, que ustedes lo van a poder consultar, está la Red Binacional de Invención y Mentoría para Mujeres Empresarias Exportadoras también, en el caso del comercio exterior. Regresando a AREMCH, todas exportan, no, ejercen el comercio, sí, o servicios, o también hoy elementos tan importantes que le aportan al Producto Interno Bruto, como los nuevos sectores emergentes o las industrias creativas. Hay mujeres que de verdad hacen maravillas y dan empleo. Y es muy importante que todos los sectorizados estén apoyados y fortalecidos, obviamente, a través de los programas institucionales. Pero qué mejor forma de fortalecer el liderazgo de las mujeres a través de estas herramientas. Sí, y a través de estar informadas. Así es. Pues estamos cerrando ya, o estamos por cerrar esta deliciosa charla aquí con Beatriz Cervantes. Y yo no quiero retirarme o cerrar este podcast sin preguntarte si tú imaginas algo en concreto en el crecimiento de AREMCH en un plazo, no sé, en los próximos años. ¿Qué le auguras a AREMCH, Beatriz? Primero, deseos de éxito, muchos deseos de éxito. Le auguro, obviamente, que va a ser una de las cooperativas que va a generar diferenciadores muy importantes para las mujeres y para todo aquel que quiera, a través de una identidad cultural potente, generar una actividad económica. Porque, fíjate, Rosalba, acabas de tocar un punto muy importante. ¿Por qué alguien mexicano o incluso no mexicana o mexicano, porque hasta donde me comentaban también las integrantes de la mesa directiva, pues está abierta, ¿no?, la cooperativa, aunque la prioridad es precisamente para la diáspora mexicana? ¿Por qué elegir AREMCH entre las más de 2,000 cooperativas que, según algún número tengo en mente, por ahí leí, hay en Chile? Bueno, a mí me parece que valdría mucho la pena analizar que, como ya comentamos, el tema del ADN que tenemos los mexicanos,
vía la identidad, los usos y costumbres, las tradiciones y toda esta cultura tan potente que tenemos y que portamos, bueno, ese elemento diferenciador también es un elemento que es muy importante a la hora de hacer negocios. No solo por lo que estás generando, ya sea en productos o servicios, lo que estás presentando, ofreciendo o integrando al mercado en materia de oferta y demanda, sino también porque ese elemento diferenciador cultural de lo que es México genera actividad económica, porque es un elemento diferenciador súper potente en un país que ha fortalecido la cooperación, los lazos, la amistad, la cercanía y la integración desde el sur-sur hacia otros polos a nivel no solamente, vuelvo a repetir, de los negocios, sino algo mucho más importante, que es la cercanía y los lazos entre países que hemos generado y que nos hemos encontrado en momentos muy importantes de la historia de ambos países. Y todo eso es muy importante. Entonces, México se encuentra abrazado por Chile y Chile por México, y lo hemos demostrado a lo largo del tiempo durante muchos años. Por eso creo que esta cooperativa va a ser un gran elemento diferenciador. Les auguro mucho éxito. Sé que pronto tendrán muchos asociados porque ese elemento identificador de la identidad, pero también de distinción y diferenciador, es el que va a generar, obviamente, mayor valor para las actividades que finalmente ustedes decidan realizar económicas en un país tan maravilloso como Chile. Maravilloso. Yo ya no podría preguntarte nada más porque me parece maravilloso lo que estás compartiendo, Beatriz, desde tu postura, desde tu lugar aquí en Chile como mexicana. Pero cerremos con un mensaje. ¿Qué mensaje le mandarías a la comunidad mexicana y particularmente a las mujeres empresarias o a las emprendedoras que estamos aquí en Chile? Primero, decirles que se acerquen a las instituciones, que las instituciones tienen programas, tienen herramientas, tienen mecanismos, y es el deber de las instituciones acercarlas a ustedes y ustedes acercarse para poder saber de ellas, conocerlas. Que como mexicanos tenemos un gran compromiso con la imagen país, pero sobre todo los que emprenden tienen un gran compromiso por generar calidad y sobre todo seguir luchando, seguir siendo resilientes para tener todo aquello que todavía en brecha nos hace falta, sobre todo a las mujeres. Y bueno, pues decirles que la Embajada de México, a través de todas sus áreas, tiene las puertas abiertas, así lo ha demostrado con todo lo que hemos realizado a través de un excelente equipo de trabajo, porque hay que decirlo, las embajadas no solo son funcionarios mexicanos, en las embajadas hay empleados locales que también aman a su país y que han sido parte de este gran esfuerzo por trabajar al lado de México y por México. Y estamos muy agradecidos tanto de aquellos esfuerzos locales, chilenos, de nacionalidad, como los funcionarios que en este momento tenemos alguna responsabilidad y que es un gran honor estarla desarrollando en este momento. Acérquense, estamos para servirles. Muchas gracias, Beatriz, por recibirnos y por tus palabras. Al contrario, gracias. Gracias.